Ella publicó, sanar significa dejar ir lo que te frena, con una foto de ella cogida de la mano de mi mejor amigo. No discutí. Simplemente cancelé sus tarjetas de crédito, la eliminé como dependiente de mi seguro y la bloqueé en todas partes. Me llamo Jason. Tengo 29 años y soy analista financiero en un fondo de cobertura en Boston. Hace 3 semanas, me desperté con una publicación en redes sociales que terminó mi relación de 4 años y una amistad de 15 años en el lapso de 5 segundos. Hoy, estoy sentado en mi apartamento, que de repente se siente demasiado grande, tratando de entender cómo pasé por alto cada una de las señales de alerta. Permítanme empezar desde el principio. Conocí a Sofía cuando tenía 25 años, recién salido de la escuela de posgrado y optimista sobre todo. Ella trabajaba como instructora de yoga. Tenía todo ese aire de espíritu libre que encontré refrescante después de años de estar rodeado de colegas de finanzas. Se mudó a mi casa después de 6 meses, lo que mis amigos pensaron que era rápido. Pero yo estaba enamorado. Joven, tonto, enamorado, el paquete completo. Aquí está la parte relevante. Ganaba un buen dinero. Un dinero realmente bueno. Sofía ganaba unos $32.000 al año enseñando yoga y haciendo algunas cosas de influencer en Instagram. Nunca fue un problema para mí. Yo pagaba el alquiler de nuestro apartamento de 2 habitaciones en Back Bay, cubría los servicios públicos, la compra, prácticamente todo. Ella contribuía con lo que podía, y nunca la hice sentir mal por la diferencia en nuestros ingresos. La añadí a mi seguro de salud cuando cumplimos 1 año. Le conseguí una tarjeta de crédito adjunta a mi cuenta para emergencias y gastos del hogar. El coche que conducía, un Honda Accord para el que firmé como aval porque su crédito era terrible por algunas malas decisiones en sus 20s. Mi mejor amigo, o ex mejor amigo, era Derek. Nos conocimos en el instituto, fuimos a universidades diferentes, pero nos mantuvimos unidos. Y cuando me mudé a Boston por trabajo, él ya estaba aquí trabajando como diseñador gráfico. Fue el padrino en la boda de mi hermano. Se suponía que sería el padrino en la mía algún día. Teníamos esta rutina en la que nos juntábamos para jugar al baloncesto cada domingo por la mañana en el parque cerca de mi casa, desayunábamos después, simplemente pasábamos el rato. Sofía lo conocía casi tan bien como me conocía a mí. Los 3 cenábamos juntos, veíamos películas, cosas normales de un grupo de amigos. Hace unos 2 meses, empecé a notar pequeños cambios. Sofía estaba más tiempo con su teléfono de lo habitual, siempre inclinado lejos de mí. Sonreía a la pantalla de una manera que me revolvía el estómago. Pero cuando le preguntaba con quién estaba enviando mensajes, decía que solo con las chicas o con un estudiante preguntando sobre los horarios de clase. Derek empezó a cancelar nuestros partidos de baloncesto de los domingos. Primero fue 1 vez, luego 2, luego 3 semanas seguidas. Cosas del trabajo, decía, ocupado con un nuevo cliente. No soy idiota, pero tampoco quería ser ese tipo que saca conclusiones precipitadas. Así que ignoré mi instinto, que me gritaba que algo andaba mal. Hace 3 semanas, un jueves por la mañana, me estaba preparando para el trabajo. Sofía todavía estaba en la cama mirando su teléfono. Estaba en el baño afeitándome cuando la oí reír. Esa risa genuina y brillante que solía dedicarme cuando empezamos a salir. Asomé la cabeza. ¿Qué es tan divertido? Ella levantó la vista, sobresaltada, y luego sonrió demasiado rápido. Oh, solo un meme que Derek envió al chat grupal. Excepto que no teníamos un chat grupal. Habíamos hablado de hacer uno una docena de veces, pero nunca lo hicimos. ¿Qué chat grupal? El de tus amigos de la universidad, ya sabes, el aleatorio. No fui a la universidad con Derek. Fuimos juntos al instituto. Ella lo sabía. ¿Sofía, qué? Dejé mi navaja y entré en el dormitorio. Muéstrame. ¿Mostrarte qué? Es solo un meme estúpido, Jason. Dios, ¿por qué estás siendo tan paranoico? No estoy siendo paranoico. Te estoy pidiendo que me muestres un meme que aparentemente es tan divertido que te reíste a carcajadas. Eso no es irrazonable. Bloqueó su teléfono y lo puso boca abajo en la mesita de noche.
¿Sabes qué? No voy a hacer esto. No voy a dejar que revises mi teléfono como si fuera una criminal. Si no confías en mí, tal vez tengamos problemas más grandes. Y ahí estaba, la desviación, la manipulación para hacerme sentir loco por hacer una simple pregunta. Fui a trabajar enfadado, distraído en cada reunión, en cada correo electrónico. Volví a casa esa noche listo para tener una conversación real, pero Sofía no estaba. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 8 de la noche diciendo que iba a tomar unas copas con su amiga Madison y que llegaría tarde a casa. No me esperes. Llegó a casa a la 1:30 de la madrugada oliendo a cerveza y a una colonia que definitivamente no era la mía. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí mirando al techo, escuchándola respirar a mi lado, preguntándome cuándo me había convertido en esta persona que aceptaba mentiras obvias. El viernes por la mañana, me fui a trabajar antes de que ella se despertara. No podía mirarla. Pasé todo el día en una nebulosa analizando las tendencias del mercado mientras mi vida personal se derrumbaba en tiempo real. Mi compañera de trabajo Michelle me preguntó si estaba bien durante el almuerzo. Dije que estaba bien. Ella no me creyó. El sábado, Sofía me dijo que iba a un taller de yoga en Cambridge. Algo de todo el día. Estaría en casa a las 7 de la tarde. No le creí, pero le dije que estaba bien. Después de que se fue, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Revisé nuestros registros telefónicos en línea. Soy el titular principal de la cuenta, así que tengo acceso a todo. Y ahí estaba. Cientos de mensajes de texto entre su número y el de Derek durante las últimas 6 semanas. No solo mensajes de texto, llamadas nocturnas. Llamadas que duraron 1 hora, 2 horas, llamadas a medianoche, a la 1 de la madrugada, momentos en los que supuestamente ella estaba dormida a mi lado. Sentí que iba a vomitar. Quería llamarlo, llamarla, gritarles a ambos. En lugar de eso, salí a correr. 6 millas se convirtieron en 8 y luego en 10. Mis piernas temblaban cuando finalmente me detuve en un banco con vistas al río Charles. Me senté allí durante 1 hora solo pensando. Cuando llegué a casa, Sofía ya había vuelto y estaba preparando la cena como si nada estuviera mal. Me sonrió. Hola, cariño, ¿qué tal tu carrera? Estuviste fuera una eternidad. Estuvo bien. Hice tu pollo a la parmesana favorito. Cenamos en silencio mientras ella parloteaba sobre su falso taller de yoga. Asentí en los momentos adecuados, hice sonidos neutrales y no sentí absolutamente nada. El domingo por la mañana, me desperté y Sofía ya se había ido. Había una nota en la encimera de la cocina. Fui de excursión con Madison. Vuelvo esta tarde. ¿Te quiero? Sabía que no estaba con Madison. Pasé ese domingo haciendo algo muy específico y muy deliberado. Inicié sesión en cada cuenta que tenía su nombre asociado. La eliminé como usuaria autorizada de mi tarjeta de crédito. Llamé a mi compañía de seguros e inicié el proceso para eliminarla como dependiente. Dijeron que entraría en vigor en 72 horas. Cambié las contraseñas de todos los servicios de streaming, de todas las cuentas compartidas. No toqué el coche todavía porque su nombre también estaba en el préstamo. Pero tomé nota de llamar al banco el lunes. Luego esperé. Llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde, radiante, feliz, completamente ajena. Pedimos comida para llevar, vimos una película, nos fuimos a la cama. Se durmió inmediatamente. Yo no dormí nada. El lunes por la mañana, mientras estaba en el trabajo, lo publicó. Alguien de mi oficina lo vio primero y me envió una captura de pantalla. Luego otra persona me la envió, y luego otra. Era una publicación de Instagram, una foto de Sofía y Derek cogidos de la mano frente a un sendero de montaña que no reconocí. La leyenda, sanar significa dejar ir lo que te frena. A veces, la persona con la que estás destinado a estar estuvo frente a ti todo el tiempo, agradecida por el amor verdadero. Me quedé mirando esa publicación durante 5 minutos completos. No porque estuviera desconsolado. Ya había llorado por esta relación durante el fin de semana. Me quedé mirando por la audacia,
la pura y asombrosa audacia de publicar eso mientras todavía vivía en mi apartamento, usaba mi seguro de salud y llevaba mi tarjeta de crédito en su cartera. No la llamé. No le envié un mensaje de texto. No hice nada dramático. La bloqueé en todo. Instagram, Facebook, número de teléfono, correo electrónico. También bloqueé a Derek. Luego envié un correo electrónico muy educado a Recursos Humanos confirmando que eliminaba a Sofía Chen como mi pareja de hecho de mi seguro de salud, con efecto inmediato. Llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito e informé de la pérdida de la tarjeta de usuario autorizado, les pedí que la cancelaran y me enviaran una nueva con un número diferente. Luego volví al trabajo. Tuve 3 reuniones esa tarde y tuve un éxito rotundo en todas ellas. Actualización 1. Sofía llegó a casa alrededor de las 5 de la tarde. Yo ya estaba allí, sentado en el sofá con un whisky viendo el partido de los Celtics. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo que supongo que pensaba que era. Jason, tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Sé que viste la publicación. Quería decírtelo en persona, pero estabas demasiado ocupada dejando que Derek te consolara este fin de semana. Sí, me lo imaginaba. Ella se inmutó. No es así. No me importa cómo sea, Sofía. Quiero que te vayas de mi apartamento. ¿Tu apartamento? Hemos vivido aquí juntos durante 3 años. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento, solo el mío. No tienes ningún derecho legal a estar aquí. Quiero que te vayas para el viernes. ¿El viernes, Jason? Esos son 4 días. Deberías haber pensado en eso antes de publicar el anuncio de tu relación mientras aún vivías con tu exnovio. Tomé un sorbo de whisky. 4 días. Coge lo que es tuyo, deja lo que es mío, y vete con Derek. Estás siendo ridículo. Necesitamos tener una conversación real sobre esto. La conversación ha terminado. Viernes. Intentó una táctica diferente. ¿A dónde se supone que voy a ir? A casa de Derek. Claramente es donde has estado pasando tu tiempo de todos modos. Él tiene un apartamento tipo estudio. Suena acogedor. Entonces empezó a llorar, lo que me habría funcionado hace un mes. Demonios, me habría funcionado hace una semana. Pero había tenido días para procesar esto y ya había terminado. Jason, por favor. Sé que metí la pata, pero no puedes simplemente echarme. Mírame. Se fue al dormitorio, cerró la puerta de un portazo. Subí el volumen del partido. Actualización 2. El martes por la mañana, recibí una llamada de Derek. No sé cómo. Había bloqueado su número, pero llamó desde un teléfono diferente. Jason, tío, por favor déjame explicarte. Casi colgué, pero la curiosidad pudo más. Tienes un minuto. Simplemente sucedió. ¿Vale? No planeamos esto. Pasábamos el rato porque tú siempre trabajabas hasta tarde y simplemente conectamos. Me siento fatal por ello. Pero no puedo evitar lo que siento. ¿Te sientes fatal? Sí, tío. Eres mi mejor amigo. Nunca quise hacerte daño. Me reí. Una risa genuina. Derek, si te sientes tan fatal, ¿por qué estás con ella? ¿Por qué dejaste que publicara eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes de que tuviera que enterarme por las redes sociales? Silencio. Eso es lo que pensaba. Pierde mi número. Colgué. Miércoles, Sofía todavía estaba en mi apartamento. Yo había estado durmiendo en la habitación de invitados, llegando a casa tarde, saliendo temprano. Le estaba dando espacio para empacar, pero no estaba empacando. Estaba actuando como si esperaba lo suficiente, yo cedería. El jueves por la noche, llegué a casa y la encontré en la sala de estar con las maletas hechas. Me voy mañana, dijo. Tenía los ojos rojos. Pero Jason, necesito que sepas que sí te quiero. Siempre te quise. Esto con Derek, es real.
Pero eso no significa que lo que tuvimos no fuera real también. ¿Necesitas dinero para un depósito de seguridad en algún sitio? Ella parpadeó. ¿Qué? Para un apartamento. ¿Necesitas ayuda con el depósito? No, Derek y yo vamos a solucionarlo. Genial. Asegúrate de dejar tu llave en la encimera. El viernes por la mañana, ella ya no estaba cuando me desperté. El apartamento se sintió diferente inmediatamente, más ligero de alguna manera. Había dejado la llave, se había llevado su ropa, sus esterillas de yoga, su colección de libros de autoayuda. También se había llevado algunas de mis cosas, algunos libros, algunos utensilios de cocina, una foto enmarcada de nosotros que yo no habría querido de todos modos. Pasé esa tarde de viernes sin hacer absolutamente nada. Pedí pizza, bebí cerveza, vi baloncesto. Fue perfecto. Actualización 3. Pasaron 2 semanas. Semanas tranquilas y pacíficas. Fui a trabajar, al gimnasio, salí con compañeros de trabajo, tuve una cita con Michelle de contabilidad que fue sorprendentemente bien. No estaba desconsolado. Estaba aliviado. Se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Luego, exactamente 14 días después de que Sofía se mudara, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. ¿Por qué están embargando mi coche? Me quedé mirando ese texto durante un minuto entero antes de darme cuenta de lo que había sucedido. Verás, aquí está la cosa sobre ese Honda Accord. Yo firmé el préstamo. Mi nombre estaba en él. Mi crédito estaba vinculado a él. Pero yo había estado haciendo los pagos directamente desde mi cuenta cada mes porque las finanzas de Sofía eran un desastre. Ella pensaba que los pagos eran automáticos desde su cuenta, pero no lo eran. Venían de la mía. Y hace 2 semanas, cuando cerré todas nuestras finanzas compartidas, también había cancelado ese pago automático. Había fallado 2 pagos. El banco la había estado llamando. Lo sabía porque también me habían llamado a mí, como CEO firmante, y simplemente les había dicho que ella se encargaría de ello a partir de ahora. Después de 2 pagos fallidos y ninguna respuesta a sus llamadas, habían iniciado los procedimientos de embargo. Escribí una respuesta. Fallaste 2 pagos. El coche fue embargado porque no pagaste por él. Su respuesta llegó de inmediato. Tú lo estabas pagando. Sabes que no puedo permitirme esos pagos. Eso era cuando estábamos juntos. Ya no estamos juntos. Jason, ese coche es mi única forma de ir a trabajar. ¿Cómo se supone que voy a dar clases sin coche? Ya no es mi problema, Sofía. Estás siendo cruel. Estoy siendo práctico. El préstamo del coche siempre se suponía que era tu responsabilidad. Te estaba ayudando porque estábamos construyendo una vida juntos. Tú elegiste terminar esa vida. Ahora te toca manejar tus propias responsabilidades. No puedo permitirme esto. Entonces deberías haber pensado en eso antes de decidir que Derek era tu alma gemela. Me llamó 14 veces durante la siguiente hora. No respondí. Luego Derek llamó desde su número, que me había olvidado de mantener bloqueado. Jason, tío, esto está mal. Ella necesita ese coche. Entonces cómprale uno tú, Derek. Ahora eres su novio. Ese es tu trabajo. No tengo esa clase de dinero. Sí, ella tampoco, por eso lo estaba pagando yo. Pero ya no voy a pagar por el coche de mi exnovia. Matemáticas bastante simples. Estás siendo vengativo. Estoy siendo responsable con mi dinero. Hay una diferencia. Me colgó. Actualización 4. Los mensajes de texto no pararon. Durante los días siguientes, recibí mensajes de los amigos de Sofía, de su hermana, incluso de su madre, quien siempre me había caído bien. El mensaje de su madre fue el único al que respondí. Jason, sé que lo que hizo Sofía estuvo mal, pero dejarla sin coche es duro. Es mi hija y la quiero, pero también sé que cometió errores. ¿Puedes por favor ayudarla a recuperar el coche? Le respondí, señora Chen, la respeto mucho.
Pero Sofía tiene 28 años. Tomó una decisión de adulta de dejarme por Derek. Parte de ser un adulto es asumir las consecuencias de tus decisiones. Yo estaba pagando por ese coche como un compañero que ayuda a su novia. Ya no soy su compañero. Siento que esté pasando por dificultades, pero eso es ahora entre ella y Derek. Ella respondió. Lo entiendo. Cuídate, Jason. Ese fue el final del asunto con su familia, pero Sofía siguió intentándolo. Me envió un largo correo electrónico sobre cómo estaba siendo financieramente abusivo al cortarle el grifo. Afirmaba que, como habíamos vivido juntos durante 3 años, yo tenía la obligación legal de mantenerla. Reenvié el correo electrónico a un amigo abogado que literalmente se rió y dijo, no tiene caso. Estabais saliendo, no casados. Dile que se vaya a paseo. Mientras tanto, mi vida en realidad estaba mejorando. Michelle y yo tuvimos una tercera cita. Me ascendieron en el trabajo. Analista senior, un aumento de $30,000. Empecé a jugar al baloncesto de nuevo con algunos chicos de la oficina. No estaba gastando $3,000 al mes subsidiando las elecciones de vida de otra persona, así que estaba ahorrando más dinero que nunca. Derek publicó algo en las redes sociales sobre que los de verdad se quedan a tu lado pase lo que pase. Lo vi porque un amigo en común me lo envió, negando con la cabeza. Aparentemente, la relación de Derek y Sofía ya era inestable. Resulta que cuando construyes una relación sobre la traición y la fantasía, la realidad golpea bastante fuerte. Actualización final. Han pasado 6 semanas desde que Sofía se mudó. Me he enterado por ahí que se está quedando con Derek y sí, son miserables. Su apartamento tipo estudio no es lo suficientemente grande para 2 personas y todas sus cosas. Ella está cogiendo el autobús para dar clases de yoga, lo que significa que no puede dar tantas debido a las limitaciones de horario. Sus ingresos cayeron alrededor de un 40%. Intentó obtener otra tarjeta de crédito, pero se la denegaron porque su puntuación de crédito se desplomó después de fallar esos pagos del coche. Aparentemente, Derek está estresado porque ahora está manteniendo financieramente a ambos con un salario de diseñador gráfico, que es decente, pero ni de lejos suficiente para 2 personas en Boston. Alguien me dijo que tuvieron una gran pelea en una cafetería la semana pasada sobre dinero. Mientras tanto, a mí me va genuinamente genial. Michelle y yo estamos tomando las cosas con calma, pero es inteligente, divertida, y aquí está la parte revolucionaria. Tiene su propia carrera, su propio apartamento y sus propias finanzas. Dividimos las cuentas. Nos turnamos para planificar las citas. No necesita que yo financie su estilo de vida. Me encontré con la hermana de Derek en Whole Foods hace 2 días. Se disculpó conmigo, dijo que su hermano era un idiota, y que se lo había dicho. Dijo que Sofía no para de quejarse del dinero, y Derek no para de quejarse de lo diferente que es Sofía ahora que están realmente juntos. La fantasía se desvaneció rápido. Le agradecí la disculpa y seguí con mis compras. No voy a mentir y decir que no pienso en Sofía a veces. 4 años es mucho tiempo. Pero cuando pienso en ella ahora, siento sobre todo gratitud. Agradecido de que me mostrara quién era antes de que me casara con ella, antes de que tuviéramos hijos, antes de que invirtiera más años en alguien que me veía como una cuenta bancaria con beneficios ocasionales de novio. Esa publicación de Instagram, sanar significa dejar ir lo que te frena, resultó ser cierta, solo que no de la manera que ella pretendía. Dejé ir a alguien que me estaba frenando financiera, emocional y mentalmente, y nunca me he sentido más libre. Historia 2. Perdí mi teléfono y le pedí a un colega que llamara a mi esposa, pero ella estaba guardada como casual. Maximus Max Thorne no era un hombre que buscara sombras. Era un hombre de grasa, acero y la lógica honesta de un motor de combustión interna en su taller. Si algo estaba roto, podías verlo, tocarlo y arreglarlo. Pero últimamente, su vida familiar se sentía como un automóvil de lujo de alta gama con un problema eléctrico fantasma. Todo se veía bien en el tablero, pero el motor fallaba de maneras que no podía explicar. Su esposa, Elena, siempre había sido el ancla de su mundo. Habían estado casados durante 7 años, viviendo una vida cómoda y rítmica en un suburbio de Chicago.
Elena trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa mediana, un trabajo que solía implicar un horario predecible de 9 a 5. Pero durante los últimos 6 meses, el ritmo había cambiado. El ritmo era frenético, errático y marcado por largos silencios. Max comenzó a notar las pequeñas cosas. Comenzó con las preguntas. Elena, a quien generalmente no le importaba la política del taller, comenzó a hacer preguntas directas sobre los compañeros de trabajo de Max. ¿Julián todavía se queda hasta tarde los martes?, preguntaba ella mientras se desplazaba por su teléfono. ¿Y ese nuevo aprendiz? ¿Cuál era su nombre? ¿De verdad se va justo a las 5? Al principio, Max pensó que ella solo estaba siendo solidaria, tratando de involucrarse con su mundo, pero las preguntas se sentían clínicas, casi como si estuviera trazando su horario, buscando huecos. Luego estaban las emergencias de trabajo, los correos electrónicos a altas horas de la noche que requerían que ella saliera al pasillo, el teléfono inclinado fuera de su línea de visión, el aroma de un nuevo perfume que no coincidía con su almizcle de vainilla habitual, algo más fuerte, más caro. Max sintió el peso de eso en su pecho. Una presión pesada y fría. No era un detective genio. Era un tipo que confiaba en su instinto. Y su instinto le gritaba que la mujer sentada frente a él en la cena se estaba convirtiendo en una extraña. Cayó en una depresión silenciosa y latente. Se encontró mirando la televisión durante horas sin encenderla, preguntándose si solo estaba siendo paranoico. Quería pedirle que lo gritara, pero el miedo a equivocarse y el miedo aún mayor a tener razón mantenían su garganta apretada. El punto de quiebre llegó en una lluviosa tarde de jueves. Max estaba en el taller cuando su teléfono se cayó. Había estado inclinado sobre el colector de un 67 Mustang cuando el dispositivo se deslizó de su bolsillo, golpeando el piso de concreto con un crujido repugnante. La pantalla era una telaraña de tinta negra. Él maldijo en voz baja. Necesitaba decirle a Elena que llegaría tarde. Tenían reservas para cenar por la semana de su cumpleaños. Oye, Miller, llamó Max a uno de sus mecánicos principales, un tipo que conocía desde hacía 3 años. El teléfono está frito. ¿Puedo tomar prestado el tuyo por un segundo? Solo necesito llamar a mi esposa. Miller, un tipo tranquilo que en su mayoría se mantenía reservado, dudó por una fracción de segundo, un latido demasiado largo antes de sacar su teléfono del bolsillo. Claro, Max, pero hazlo rápido. Estoy esperando una llamada de mi hermana. Max asintió, limpiándose las manos grasientas con un trapo. Tomó el teléfono y caminó hacia la parte trasera del taller donde estaba más tranquilo. No necesitaba buscar el número de Elena. Lo sabía de memoria. Marcó los 10 dígitos con facilidad practicada. Esperaba ver la pantalla de llamada en curso con el número mostrado. En cambio, cuando se inició la llamada, apareció un nombre en la pantalla de Miller en letras negritas sin serifas. Casual. Max se congeló. El mundo a su alrededor, el silbido de los elevadores neumáticos, el tintineo de las llaves, el olor a gasolina, se desvanecieron en un rugido sordo. Conocía ese número. Lo había marcado todos los días durante una década. ¿Por qué el número de teléfono celular privado de su esposa estaba guardado en el teléfono de su compañero de trabajo como casual? No se llevó el teléfono a la oreja. No esperó a que ella respondiera. Si ella contestaba y escuchaba su voz mientras él sostenía el teléfono de Miller, el juego habría terminado antes de que él siquiera conociera las reglas. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Casual. No Elena. No la esposa de Max. Solo una etiqueta, una categoría, un pequeño y sucio secreto escondido en una lista de contactos. Max miró fijamente la pantalla hasta que se oscureció. Le devolvió el teléfono a Miller. Sus manos estaban firmes, la disciplina de un mecánico, pero sus entrañas se estaban convirtiendo en cenizas. Ella no contestó, dijo Max, con voz plana y ronca. Probablemente esté ocupada en la oficina. Gracias, hombre. Miller tomó el teléfono de vuelta, evitando los ojos de Max, y lo metió en el fondo de su bolsillo. Sí, no hay problema. Espero que arregles el tuyo. Max caminó de regreso al Mustang.
Recogió una llave inglesa, pero sus dedos se sentían entumecidos. Ya no era solo un esposo. Era un investigador en un caso que nunca quiso resolver. Se dio cuenta entonces de que las preguntas sobre su horario no eran sobre él. Eran para asegurarse de que el camino estuviera libre para Miller. Durante 6 meses, había sido el remate de una broma que no sabía que se estaba contando. No se fue a casa a gritar. No confrontó a Miller en el taller. En cambio, Max Thorne se sentó en su camioneta en el estacionamiento durante 1 hora, viendo la lluvia nublar el parabrisas. La depresión que lo había estado persiguiendo se transformó en otra cosa, una claridad fría y dura. Él había sido el confiable, el estable, el que arreglaba las cosas. Bueno, pensó, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Era hora de ver qué tan rota estaba realmente esta situación. Y si no se podía arreglar, se iba a asegurar de que la demolición fuera espectacular. Arrancó el motor. No fue a la tienda de teléfonos. Fue a una tienda privada de electrónica al otro lado de la ciudad. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba ver cuán casual se había vuelto realmente su vida. Durante los siguientes días, Max se convirtió en un fantasma en su propia casa. Observó a Elena. Observó cómo le sonreía a su teléfono. Observó la forma en que lo besaba al despedirse. Un beso rápido y seco que se sentía como una obligación. Cada vez que la miraba, veía la palabra casual grabada a fuego en la parte posterior de sus párpados. Comenzó su investigación no con aparatos de alta tecnología, sino con observación. Revisó el kilometraje de su automóvil. Miró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Notó los patrones. Ella no solo lo estaba engañando. Estaba siendo descuidada porque pensaba que él era demasiado simple para darse cuenta. Pero Max Thorne conocía de motores. Sabía que incluso la fuga más pequeña, si se dejaba sola, eventualmente ahogaría a toda la máquina. Solo estaba esperando el momento adecuado para abrir las válvulas. La semana siguiente fue la actuación más difícil de la vida de Max. Pasó sus días en el taller trabajando codo a codo con Miller. Cada vez que Miller pedía una herramienta o hacía un comentario mundano sobre un trabajo de frenos, Max sentía una descarga de adrenalina que tenía que suprimir con respiraciones profundas y constantes. Miraba las manos de Miller, manos en las que había confiado para sostener bloques de motor pesados, y se preguntaba con qué frecuencia esas manos habían estado sobre su esposa. Max no los confrontó. Aún no. Sabía que si explotaba ahora, lo negarían, lo manipularían psicológicamente y se quedaría sin nada más que un corazón roto y un lío legal. Necesitaba documentación. Necesitaba el historial de servicio de su traición. Comenzó recuperando su propia vida. Compró un teléfono nuevo, pero no restauró su antigua copia de seguridad en la nube de inmediato. En cambio, instaló un paquete de recuperación de datos de alta gama en su computadora portátil y conectó la antigua tableta de Elena, la que ella le había dado para usar los manuales de taller, pero que rara vez tocaba. Debido a que sus cuentas estaban vinculadas a través de un plan de intercambio familiar, ciertas sincronizaciones todavía estaban activas. A altas horas de la noche, mientras Elena dormía profundamente a su lado, con una respiración tranquila como si no estuviera viviendo una doble vida, Max se sentaba en la sala de estar con el brillo de la pantalla de la computadora portátil reflejándose en sus ojos cansados. Encontró las pistas. No era solo Miller. Era la audacia de la logística. A través del historial de mapas sincronizado, vio su automóvil estacionado en un lote de estacionamiento a 3 millas del taller todos los martes y jueves. Ahí era donde Miller la recogía. Vio que las cenas de trabajo eran en realidad reservas en hoteles de la ciudad, siempre bajo el segundo nombre de Miller. El descubrimiento más doloroso, sin embargo, fue el tono. Max encontró un hilo de mensajes oculto que no había sido borrado por completo de la memoria de la tableta. El mecánico todavía está bajo el capó. Había enviado Miller por mensaje de texto hacía un mes. Sí, había respondido Elena. Está tan enterrado en su trabajo que no ve nada. Es predecible. Lo hace fácil. ¿Predecible? La palabra cortó a Max más profundamente de lo que casual jamás podría hacerlo. Él había sido un proveedor, un compañero leal y un hombre de palabra.
Para ella, esas virtudes eran solo ventajas tácticas para su aventura. La depresión que inicialmente lo había agobiado comenzó a calcificarse. Se convirtió en una resolución fría y mecánica. Comenzó a planear. No iba a simplemente romper con ella. Iba a desmantelar la vida que habían construido para que ella entendiera exactamente lo que estaba tirando a la basura. Max conocía a un tipo de su juventud, un ex investigador de seguros llamado Silas, que ahora se especializaba en disputas domésticas. Max se encontró con él en un restaurante lúgubre en las afueras del condado. Todavía no quiero un abogado de divorcio, le dijo Max, empujando una foto de Miller sobre la mesa. Quiero una auditoría completa. Quiero saber si están usando mis pesos. Quiero saber si él está robando del taller para pagar esos hoteles. Y lo quiero todo en papel. Silas miró la foto y luego los ojos hundidos de Max. ¿Estás bien, Thorne? Parece que has estado respirando gases de escape durante una semana. Estoy bien, mintió Max. Me acabo de dar cuenta de que he estado manteniendo un automóvil que ha estado destruido durante meses. Solo estoy terminando el papeleo ahora. Durante las siguientes 2 semanas, Silas cumplió. Resultó que Miller no era solo un amante casual. Era un ladrón. Había estado cobrando de más a los clientes por las piezas y embolsándose los pesos. Pesos que estaba usando para invitar a cenar y agasajar a Elena. Estaba robando del sustento de Max para financiar la destrucción del matrimonio de Max. Elena, mientras tanto, había estado canalizando lentamente pesos de su cuenta de ahorros conjunta a una cuenta privada, probablemente preparándose para una eventual salida. Era calculadora, era fría, y todavía llegaba a casa todas las noches y le preguntaba a Max cómo había estado su día con esa misma dulzura artificial. Una noche, Elena se sentó en el sofá bebiendo vino. Max, cariño, has estado muy callado últimamente. ¿El trabajo está bien? Pareces distante. Max levantó la vista de su cuaderno donde en realidad estaba calculando la cantidad total de pesos que Miller había robado del taller. La miró, realmente la miró, y vio la máscara que llevaba puesta. Solo un proyecto complejo, Elena, dijo Max, con una voz terriblemente tranquila. Un verdadero desastre de motor. Alguien intentó ocultar mucho daño con pintura barata y un poco de masilla. Pero una vez que comienzas a pelarlo, te das cuenta de que todo el marco está agrietado. Elena parpadeó, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo. Oh, bueno, estoy segura de que lo arreglarás. Siempre lo haces. No, dijo Max, cerrando su cuaderno. No vale la pena arreglar algunas cosas. A veces es mejor simplemente desechar todo y comenzar de nuevo con una construcción nueva. Se puso de pie y caminó hacia la cocina, dejándola sentada allí en silencio. Sintió una extraña sensación de poder. Durante 6 meses, ella tuvo la ventaja porque sabía algo que él no. Ahora, los papeles se invirtieron. Él lo sabía todo, y ella seguía interpretando a un personaje en una obra que ya había sido cancelada. El plan estaba casi listo. Tenía los registros financieros, los registros del sistema de posicionamiento global y las fotos que Silas les había tomado en el hotel. Pero Max quería más que una simple victoria legal. Quería que sintieran el peso de sus propias decisiones. Decidió que la revelación sucedería en la noche más importante de la carrera de Miller, el banquete regional del mecánico del año, un evento al que asistía todo el taller, incluidas las esposas. Max regresó al taller al día siguiente. Se acercó a Miller y le palmeó el hombro. Oye, Miller, dijo Max, sonriendo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El banquete es este viernes. Tengo una pequeña sorpresa planeada para el equipo. Un tributo al arduo trabajo que todos hemos estado haciendo últimamente. Quiero asegurarme de que tú y tu persona especial estén en la primera fila. Miller parecía nervioso, pero su ego triunfó. ¿Un tributo? Suena genial, Max. He dedicado muchas horas extras, ya sabes. Lo sé, dijo Max. Sé exactamente cuántas horas has dedicado. Créeme, vas a recibir exactamente lo que te mereces. Mientras Max se alejaba, sintió que la pesada nube de depresión finalmente se disipaba, reemplazada por el borde afilado y frío de una cuchilla.
Ya no era la víctima. Era el arquitecto de la tormenta que se avecinaba. Los días previos al banquete fueron una clase magistral de rabia reprimida. Max se movía por la casa como un fantasma, rondando su propia vida. Vio a Elena elegir un vestido nuevo, un elegante atuendo verde esmeralda. Pasó una hora frente al espejo, tarareando para sí misma, la viva imagen de una mujer enamorada. Le asqueaba darse cuenta de que el brillo de su piel no provenía de su vida juntos. Era la emoción de la traición, la emoción casual que encontró en los brazos de Miller. En el taller, Max fue igualmente meticuloso. No solo trabajaba en automóviles. Trabajó en el tributo que había prometido. Pasaba las madrugadas en la oficina trasera escaneando documentos y editando una presentación digital. Era un mecánico de automóviles, no un experto en tecnología. Pero el puro impulso de justicia lo convirtió en un aprendiz rápido. Cada vez que sentía que su determinación vacilaba, miraba la impresión del nombre de contacto de su esposa en el teléfono de Miller. Casual. El viernes llegó con un cielo muy nublado que reflejaba el estado interno de Max. El banquete se llevó a cabo en un salón local, un lugar de madera pulida, mantelería blanca y el olor a bistec caro y colonia barata. Todo el personal del taller automotriz Torne e Hijos estaba allí junto con sus cónyuges y varios proveedores importantes de repuestos. Max llegó temprano con un traje que se sentía como una armadura. Cuando Elena entró tomada de su brazo, la habitación pareció iluminarse, pero Max solo sintió el vacío frío en su pecho. Vio a Miller al otro lado de la habitación con una sonrisa engreída y una corbata barata, luciendo como el hombre que pensaba que había robado con éxito la vida de otro hombre. «¿Estás bien, Max?», susurró Elena, tocando su brazo. «Te tiembla la mano». «Solo nervios, Elena», respondió Max, con voz grave. «Gran noche. Quiero que todo sea perfecto». Cuando terminó la cena y se sirvió el café, el propietario de la franquicia regional subió al escenario para entregar los premios anuales. Max se había coordinado con el técnico audiovisual del evento semanas antes bajo el pretexto de proporcionar una presentación de diapositivas del resumen del año para el taller. Y ahora, anunció el propietario, Maximus Torne, nuestro jefe de taller, ha preparado una presentación especial para reconocer las contribuciones únicas de nuestro equipo este año. Max se puso de pie. La habitación se quedó en silencio. Caminó hacia el podio, su corazón latiendo con un ritmo mecánico constante. Miró al mar de rostros. Allí estaba Elena, sonriendo de manera alentadora. Allí estaba Miller, recostado en su silla, luciendo como si esperara un trofeo. En el mundo de la mecánica, comenzó Max, con voz amplificada y firme. Hablamos mucho sobre la transparencia. Hablamos de ser honestos con el cliente sobre lo que sucede debajo del capó. Porque si escondes un problema, si dejas pasar una fuga, eventualmente destruye toda la máquina. Le hizo una señal al técnico audiovisual. Las luces se atenuaron. Este año, descubrí una fuga importante en mi propia operación, continuó Max. Una fuga que comenzó hace unos 6 meses. La primera diapositiva apareció en la enorme pantalla del proyector. No era la foto de un automóvil. Era una captura de pantalla de alta resolución de una lista de contactos. Nombre, casual. Número, el teléfono celular privado de Elena. Un murmullo se extendió por la habitación. La sonrisa de Elena se congeló. Su rostro pasó de radiante a palidez fantasmal en cuestión de segundos. La silla de Miller crujió cuando se sentó muy erguido. Encontré esto en el teléfono de un compañero de trabajo, dijo Max, con los ojos fijos en Miller. Me pregunté por qué mi esposa estaría guardada como casual. Así que hice lo que hace cualquier buen mecánico. Miré más a fondo. La siguiente diapositiva mostró una comparación de lado a lado. Por un lado, los registros de tiempo de Miller del taller afirmaban que estaba trabajando hasta tarde en el inventario. Por el otro lado, los datos del sistema de posicionamiento global del automóvil de Elena estacionado en el mismo hotel donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Miller. La habitación estaba en un silencio sepulcral ahora, salvo por el sonido del tenedor de alguien golpeando un plato. Pero no se trataba solo de una traición a la confianza, dijo Max, endureciendo la voz. Fue una traición al taller.
Miren, Miller aquí no tenía los pesos para estas escapadas casuales de la tarde. Así que decidió dejar que mis clientes pagaran la cuenta con sus pesos. Max hizo clic en el control remoto. La pantalla se llenó con una hoja de cálculo. Filas y filas de discrepancias resaltadas donde Miller había cobrado de más por las piezas, desviado los fondos de pesos del taller e incluso vendido llantas de los clientes por su cuenta. 6 meses de robo, 6 meses de mentiras, 6 meses de ser casual con mi vida, mi negocio y mi matrimonio. Max se volvió para mirar directamente a Elena. Ella se veía pequeña. Se veía expuesta. La reina Esmeralda ahora era solo una mujer atrapada en una luz muy fea. Elena, dijo Max, bajando la voz a un susurro que de alguna manera se escuchó por todo el salón. Espero que los 6 meses hayan valido la pena porque desde hace 5 minutos, la policía está esperando en el vestíbulo al señor Miller con respecto a los cargos de malversación de fondos. Y en cuanto a nosotros, Max metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. Bajó del podio, navegó por las mesas silenciosas y lo colocó directamente frente a Elena. Los papeles del divorcio están ahí. Ya he trasladado tus cosas a una unidad de almacenamiento. El código es tu cumpleaños, ya que te gustan tanto los números. Miller se puso de pie, con el rostro enrojecido por la rabia y el pánico. ¿Te crees muy inteligente, Thorne? ¿Tú crees? No terminó. 2 oficiales uniformados que habían sido señalados por el técnico audiovisual como estaba planeado entraron al salón de baile. El mecánico del año no recibió un trofeo. Recibió un par de esposas de acero. Max no se quedó a ver el arresto. No se quedó a escuchar las excusas de Elena ni sus lágrimas. Le dio la espalda a los restos y caminó hacia la salida. Mientras empujaba las puertas dobles hacia el aire fresco de la noche, el gran peso que había estado aplastando su pecho durante medio año finalmente comenzó a disiparse. No estaba feliz. Estaba devastado. Pero ya no era predecible. Ya no era el hombre que no veía. Caminó hacia su camioneta, y la lluvia comenzó a caer nuevamente. Y por primera vez en 6 meses, Max Thorne tomó un respiro que no sintió como si le quemara los pulmones. Las consecuencias del banquete no fueron una explosión cinematográfica, sino una quemadura lenta y fría. Max no se fue a casa. No podía. Cada rincón de esa casa estaba manchado con la indiferencia casual de una mujer que creía conocer. En cambio, condujo al único lugar donde las cosas tenían sentido, el taller. El taller estaba a oscuras, con olor a aceite y llantas viejas. Max se sentó en su oficina. La luz azul de la pantalla de su computadora era la única iluminación. Pasó la noche haciendo lo que mejor sabía hacer, auditando. Revisó cada orden de trabajo que Miller había tocado, cada factura y cada centavo de pesos de las cuentas del taller. Ya no solo estaba buscando los pesos. Estaba purgando la infección. Al amanecer, Max tenía una imagen clara. Miller no solo había estado robando. Había sido descuidado. La malversación de fondos era evidente una vez que sabías dónde buscar. Max empaquetó los datos en una ordenada carpeta digital y los envió a la oficina del fiscal de distrito. Había terminado de ser la víctima. Ahora era el testigo principal. Unos días después, comenzaron las negociaciones. Elena intentó llamarlo docenas de veces. Ella envió largos y divagantes mensajes de texto que pasaban de las disculpas a las acusaciones. Fue solo un error, Max. Me sentía sola. Siempre estabas en el taller. Tú me empujaste hacia él. No nos hagas esto. Piensa en nuestros años juntos. Max los leyó con un desapego clínico. No respondió. Cada vez que su pulgar flotaba sobre el teclado para arremeter, recordaba la palabra casual. Era su escudo. Si su matrimonio era solo un arreglo casual para ella, entonces su silencio era la única respuesta lógica. La confrontación finalmente ocurrió en un lugar neutral, una pequeña y estéril sala de conferencias en la oficina de su abogado. Elena llegó luciendo demacrada. El brillo verde esmeralda se había ido, reemplazado por ojeras y una energía desesperada y nerviosa. Miller estaba libre bajo fianza,
pero su reputación en la unida comunidad de mecánicos fue incinerada. Ningún taller en un radio de 100 millas contrataría a un hombre que le robó a su propio jefe. Max, por favor, comenzó Elena tan pronto como los abogados salieron a consultar en el pasillo. Estás arruinando todo. Miller se enfrenta a tiempo en la cárcel. Estoy perdiendo la casa. ¿Es este realmente quién eres? Este extraño vengativo. Max la miró al otro lado de la mesa laminada. Sintió un destello de la vieja depresión, una punzada de dolor por la mujer que pensaba que ella era. Pero luego miró la carpeta frente a él. No, Elena, dijo Max en voz baja. Este es quien tú me hiciste. Pasaste 6 meses viéndome trabajar turnos de 10 horas para pagar una vida que estabas ocupada desmantelando. Me viste llegar a casa cansado y estresado, y usaste esa previsibilidad para escabullirte con un hombre que me estaba robando pesos de mi bolsillo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un zumbido bajo y constante. No solo tuviste una aventura. Conspiraste. Trataste nuestra vida como un proyecto paralelo casual. Así que estoy tratando el divorcio de la misma manera. Ahora es una transacción de negocios en pesos. La casa se está vendiendo para cubrir el capital en pesos que Miller robó. Tu cuenta privada, mi abogado la está marcando como bienes conyugales ocultos de mala fe. No te vas con un pago en pesos, Elena. Te vas con exactamente lo que tú misma trajiste a esto. El rostro de Elena se contorsionó. Eres un monstruo, Max. Eres frío. Soy mecánico, corrigió Max. No conservo las piezas que no funcionan. No me aferro a los motores que están agrietados sin posibilidad de reparación. Los desecho. El divorcio finalizó más rápido de lo que Max esperaba. Con la evidencia de la malversación de pesos y la naturaleza premeditada de la aventura, Elena tenía muy poca influencia. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su estilo de vida de alta gama se evaporó. El caso de Miller fue a juicio. Y aunque evitó un tiempo de prisión prolongado, el delito grave en su historial aseguraba que estaría cambiando aceite en una franquicia de tarifa reducida por el resto de su vida si tenía suerte. 6 meses después del banquete, Max estaba de pie en su taller. El letrero del frente había sido repintado. Automotriz de precisión Torme. Había contratado a 2 mecánicos nuevos, investigados, jóvenes y hambrientos de trabajo honesto. El taller estaba zumbando de actividad. Un sedán plateado estaba en el elevador, y Max estaba debajo de él, con la llave inglesa en la mano. El olor a grasa ya no se sentía como una carga. Se sentía como en casa. Su teléfono vibró en el banco de trabajo. Se limpió las manos con un trapo y lo levantó. Era una notificación de una aplicación de citas a la que su hermana lo había obligado a unirse. Un mensaje de una mujer llamada Sara, una enfermera a la que le gustaban los autos clásicos y el senderismo. Max miró la pantalla. Pensó en la palabra casual. Pensó en cómo había dejado que esa palabra definiera su dolor durante tanto tiempo. Eliminó la aplicación. No estaba listo para lo casual. No estaba listo para lo predecible. Caminó hacia el Mustang en el que había estado trabajando el día que se le rompió el teléfono. Finalmente había terminado la restauración. Giró la llave y el motor cobró vida rugiendo. Una armonía perfecta y sincronizada de miles de piezas trabajando juntas con total transparencia. Max sonrió. Por primera vez en un año, el motor funcionaba limpiamente. Cerró el capó, cerró el taller y salió a la luz del sol. No sabía qué seguía, pero para un hombre que sabía cómo arreglar las cosas, el futuro era solo otro proyecto. Y esta vez, lo estaba construyendo para durar. La historia de Max nos recuerda que nunca hay que confundir el silencio de un buen hombre con debilidad. Si alguien trata tu vida como casual, muéstrale exactamente cuántos pesos cuesta perderte.